Génesis 14 presenta la invasión de diferentes naciones de la Mesopotamia a la tierra prometida. Y en medio de este conflicto se ven involucrados tanto el sobrino de Abraham, Lot, como el propio Abraham. Y el capítulo lo podemos dividir en tres partes: la invasión de los reyes y el cautiverio de Lot, de los versículos 1 al 12, Abraham rescatando a Lot, de los versículos 13 al 16, y la bendición de Melquisedec, de los versículos 17 al 24. Y la primera parte, que trata sobre la invasión de los reyes y el cautiverio de Lot, dicen así: en los días que Amrafel era rey de Sinar, Arioc rey de Elazar, Kedorlaomer rey de Elam y Tidal rey de Goyim, sucedió que estos reyes declararon la guerra contra Bera rey de Sodoma, Birsa rey de Gomorra, Sinab rey de Adma, Semember rey de Seboyín y el rey de Bela, que es Zoar. Todos ellos se juntaron en el valle del Sidín, que es el mar salado. Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Pero en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte fueron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnallín, y a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabé Kiriatayín, y a los oreos en el monte Seir, y llegaron hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Luego volvieron a llegar hasta Emispat, que es Cades, y devastaron todo el territorio de los amalecitas y también de los amorreos, que habitaban en Hasesón Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboyín, y el rey de Bela, que es Zoar, y en el valle de Sidín presentaron batalla contra ellos. Es decir, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. Eran 4 reyes contra 5, pero el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, así que cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. También tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Aquí vemos que la tierra prometida, la tierra de Abraham, se convirtió en un campo de batalla. Aquí se menciona una invasión a la tierra prometida, y es algo que va a suceder muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento. Para comprender mejor estos versículos, es bueno ver el siguiente mapa. Allí vemos que el rey de Sinar, el rey de Elam y el rey de Goyim hicieron una alianza para invadir la zona del territorio de Canaán. Y en el territorio de Canaán, al sur, estaban los reyes de Sodoma y Gomorra, los de Seboyín, los de Adma y el rey de Bela. Aparentemente el rey Kedorlaomer ya dominaba aquella zona desde antes, porque el mismo versículo 4 dice que durante 12 años los reyes de Canaán servían a ese rey. Y aquí se muestra la rebelión de aquellos vasallos en contra de aquel que los dominaba. Y allí en el mapa vemos el valle donde estos reinos del sur se juntaron para enfrentar a aquellos que venían del norte. Y los versículos 5 al 7 nos describen el avance de los enemigos, que lo podemos entender mejor si vemos el siguiente mapa. Y los reyes de Mesopotamia fueron derrotando a los refaitas, a los susitas, a los emitas y también a los oreos. Y luego ellos se establecieron en Parán. Luego avanzaron nuevamente hacia el norte, hacia la zona de Cades, en donde también derrotaron otros pueblos, para finalmente enfrentarse allí en batalla al rey de Sodoma y Gomorra. Esta batalla se da en el mar salado o mar muerto, que aquí da el detalle de que está lleno de pozos de brea. Esta referencia a los pozos de brea o al asfalto también es descrito por el historiador Josefo en épocas romanas, en donde lo llama al mar muerto mar de asfalto. Y estos reyes del sur de Canaán terminaron perdiendo la batalla. Y eso como consecuencia trajo de que Lot, sobrino de Abraham,
haya sido tomado como prisionero de guerra. En Génesis 13:2 se nos explica que Lot se había separado de Abraham. Así leemos. Génesis 13:12 dice: Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Es así como el sobrino de Abraham, entonces, por vivir allí en las cercanías de Sodoma, fue tomado como prisionero de guerra y llevado como cautivo por estos reyes a la zona de Mesopotamia. Si este video te está gustando, te invito a suscribirte a nuestro canal. El objetivo nuestro es ayudarte en la lectura de la palabra de Dios para que pueda ser una lectura más comprensible del texto bíblico. Y en esta parte siguiente vemos que Abraham rescata a Lot. Pero uno de los que escaparon fue y se lo dijo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamré, el amorreo. Este era hermano de Escol y de Aner. Estos dos eran aliados de Abraham. Y al oír Abraham que a su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego de atacarlos los persiguieron hasta Oba, norte de Damasco. Así recobró todos los bienes y también a su sobrino Lot y a sus bienes y a las mujeres y demás gente. Aquí se menciona a Mamré, Escol y Aner, que eran aliados de Abraham. Abraham, después de recorrer la tierra prometida por mandato del Señor, se establece al sur de Jerusalén y allí hace alianzas con las tribus cercanas. Pero aún agregando estos aliados con los que Abraham fue a rescatar su sobrino Lot, vemos que en número evidentemente eran mucho menos que aquellos reyes de Mesopotamia que vinieron a invadir la tierra de Canaán. Humanamente pensando, esto fue un verdadero acto de locura, pero este aparente acto de locura no era más que una confianza plena en las promesas del Señor, en la palabra de Dios, que había dicho anteriormente a Abraham en Génesis 13:16, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Abraham habitaba en el encinar de Mamré, como leemos en Génesis 3:18, y de allí junto a sus aliados fue en rescate hasta la zona norte de Damasco, en donde logró rescatar a su sobrino Lot. Frente al poderío de estos enemigos, Dios le otorga la victoria a Abraham. Dios guiando en la batalla y dando la victoria a su pueblo es una imagen también muy común en el Antiguo Testamento. Por eso muchos salmos lo llaman Jehová, Señor o Yahvé de los ejércitos. Uno de estos salmos es el 46, versículos 7 y 11, en donde se repite la misma frase dos veces. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta es una característica que vamos a ver también a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en donde en repetidas veces el número de soldados del pueblo de Dios era inferior al de sus enemigos, pero con la ayuda del Señor han podido obtener la victoria. Y la última sección trata sobre la bendición de Melquisedec. Cuando volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y bendijo así: bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que puso en tus manos a tus enemigos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: he levantado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, para jurar que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni una correa de calzado, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Solamente tomaré lo que comieron los jóvenes, y también tomarán su parte Aner, Escol y Mamre, los hombres que fueron conmigo. Aquí se menciona que Abraham fue recibido por el rey de Sodoma en el Valle del Rey. Hay una referencia a este mismo lugar en 2 Samuel 18:18, que era una ubicación cercana a la ciudad de Jerusalén. Y vemos allí que Abraham regresó de la zona de Damasco
al Valle del Rey. Y allí es donde la narrativa o el relato nos sorprende con la intervención de un personaje particular, un sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Melquisedec significa Rey de la Justicia, llamado aquí sacerdote del Dios Altísimo, posiblemente perteneciente a los descendientes de Sem, hijo de Noé, que ofrecía sacrificios al Señor, como su padre Noé, en Génesis 8:20. Esta es la primera referencia bíblica a un sacerdocio. Y es un sacerdocio totalmente diferente al de Aarón, que es un sacerdocio por la ley del Sinaí. Este es mucho anterior a eso. Y el Salmo 110 asocia el sacerdocio de Melquisedec al futuro sacerdocio del Mesías, del rey que vendría. Así dice el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La carta de los Hebreos vuelve a interpretar este sacerdocio de Melquisedec y el Salmo 110 en el capítulo 7 de Hebreos, de los versículos 15 al 25, y dice así: esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, quien no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible, pues de él se hace constar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada. En su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo: el Señor lo ha jurado, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús aquí es presentado como aquel que instaura un nuevo sacerdocio, diferente al de la ley del Antiguo Testamento, un sacerdocio en el cual ya no se ofrecen sacrificios de animales, sino que donde el propio Señor ofreció su sacrificio. En los versículos 19 y 20 vemos que Melquisedec bendice a Abraham, diciendo que la victoria le ha sido dada a Dios, y también dice que Abraham es un siervo, un elegido del Dios Altísimo. Abraham, como respuesta a esta bendición y a estas palabras de Dios a través de su sacerdote Melquisedec, responde con una ofrenda, específicamente hablando del diezmo, que es el 10%. Esta es la primera referencia bíblica al diezmo que luego va a ser instalado también por la ley en el monte Sinaí. Y en el versículo 21 vemos la oferta que le hace el rey de Sodoma a Abraham, diciendo: quédate con las pertenencias que has recuperado de aquellas personas de Sodoma, que Abraham ha logrado rescatar allí de los reyes invasores. Pero Abraham rehúsa y rechaza esa oferta. Abraham no quiere que el rey de Sodoma después diga: yo enriquecí a Abraham. Y posiblemente Abraham haya rechazado esta ayuda porque se menciona anteriormente que los habitantes de Sodoma eran malvados, malos, como leemos en Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera. Y en el versículo final, en el versículo 24, se nos vuelve a mencionar nuevamente acerca de esta alianza que había hecho Abraham con sus vecinos. No se sabe a ciencia cierta cuántos fueron los hombres o qué grande era el ejército liderado por Abraham para rescatar a su sobrino Lot. Lo único que se nos detalla era que de su parte eran 318 hombres. Pero evidentemente habían más personas aquí, según este versículo 24. Espero que esta explicación haya sido de bendición para tu vida. Si te quedó alguna duda o tienes alguna pregunta, déjala abajo en los comentarios que estaremos contestando. Que Dios te bendiga.